¿Dónde está tu lugar? Hace 13 minutos, Gabriel Soto. Triste noticia. Su esposa llora desconsoladamente. Atención, México y el mundo. Una noticia de último minuto ha encendido las alarmas en el universo del espectáculo latino. Sí, ocurrió hace apenas 13 minutos. Y las imágenes no mienten. Gabriel Soto, el eterno galán de las telenovelas, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, y lo más estremecedor, su esposa ha sido captada llorando desconsoladamente, sin poder contener el llanto en plena vía pública. ¿Qué está ocurriendo realmente tras las puertas cerradas del hogar Soto? ¿Una separación inminente? ¿Una traición inesperada? ¿O tal vez un problema de salud que la familia intenta mantener en secreto? Los rumores son cada vez más fuertes, algunos medios señalan una crisis matrimonial irreversible, otros apuntan a un diagnóstico médico devastador. Y en las sombras, voces anónimas aseguran que existe un video filtrado, una conversación grabada que podría cambiarlo todo. Las redes sociales arden con teorías y especulaciones. ¿Se avecina el divorcio más polémico del año? ¿Hay una tercera persona en la historia, o estamos frente a una tragedia personal que ha dejado a Gabriel emocionalmente roto? La tensión es insostenible. Los fans están conmocionados. Y tú, que estás viendo este video, mereces saber la verdad detrás del escándalo. Porque no se trata solo de una celebridad, sino de una figura pública cuya vida personal está siendo golpeada por un huracán de incertidumbre. Pero antes de continuar, te pedimos algo muy importante: deja tu like, porque este contenido está hecho con respeto, investigación y emoción. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia no ha terminado, y cada minuto podría traer una nueva revelación. Este es más que un video. Es una investigación emocional, una búsqueda de respuestas y, sobre todo, un espacio para entender lo que se esconde detrás del glamour y las cámaras. ¿Estamos presenciando el final de una historia de amor? ¿O será que Gabriel Soto nos sorprenderá con una verdad que nadie espera? Quédate con nosotros. Porque lo que vas a descubrir, te dejará sin aliento. Comenzamos ahora mismo. Antes de convertirse en uno de los galanes más reconocidos de la televisión mexicana, Gabriel Soto Bornay fue simplemente un niño lleno de sueños en una ciudad que no siempre fue amable con quienes se atrevían a soñar. Nacido el 17 de abril de 1975 en la Ciudad de México, Gabriel creció en un entorno que, aunque parecía estable, estaba marcado por silencios, disciplina y expectativas familiares muy altas. Hijo único de una familia de clase media, Gabriel vivió una niñez donde la perfección era casi una exigencia. Desde pequeño mostró una sensibilidad distinta. Mientras otros niños jugaban a ser superhéroes o futbolistas, él se paraba frente al espejo y ensayaba gestos, imaginando que algún día miles de personas lo verían en la pantalla. En la escuela, fue un joven disciplinado, pero también introvertido. No era el chico más popular ni el más brillante, pero tenía algo que lo diferenciaba, una mirada profunda que parecía esconder una historia no contada. Muchos aseguran que esa mirada, que lo haría famoso años más tarde, ya revelaba a un niño observador, emocional, con un mundo interno vasto y complejo. Según se cuenta en entrevistas pasadas, su madre fue una figura clave, pero también exigente. Le inculcó el valor del esfuerzo, del orden, pero también, sin querer, la idea de que mostrar vulnerabilidad no era aceptable. Esa semilla emocional, entre fuerza y fragilidad, marcaría muchas de sus relaciones futuras. Fue en su adolescencia donde empezó a esculpir su cuerpo y su imagen. Motivado por un deseo de superación, se refugió en el gimnasio. Algunos cercanos aseguran que lo hacía no solo por salud, sino también para construir una coraza que lo protegiera del mundo, una armadura física que ocultara las inseguridades del alma. Y aunque el destino parecía incierto, ya desde entonces Gabriel mostraba una determinación fuera de lo común. No importaba cuántas puertas se cerraran, él estaba decidido a derribar muros, uno por uno, hasta ser escuchado. Nadie imaginaba entonces que ese joven silencioso estaba destinado a convertirse en una figura pública, rodeada de luces, fama, amores, traiciones y un futuro tan brillante como incierto.
Porque detrás del éxito que vendría después, siempre hubo un niño sensible que solo quería ser amado. Tras una juventud marcada por la disciplina, el entrenamiento físico y una lucha interna entre la sensibilidad y la necesidad de encajar, Gabriel Soto finalmente encontró una salida: el mundo del modelaje. Lo que empezó como una actividad secundaria, se transformó rápidamente en el trampolín que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En 1996, con tan solo 21 años, Gabriel representó a México en el certamen Mister Mundo en Turquía. Su rostro impecable, su físico trabajado hasta el detalle y su elegancia natural lo hicieron destacar como uno de los candidatos más fuertes. Aunque no se llevó la corona, el impacto fue inmediato, los cazatalentos ya le tenían el ojo puesto. Pero el modelaje fue apenas el comienzo. Detrás de cada pasarela, cada portada de revista y cada campaña publicitaria, Gabriel se preguntaba si eso era suficiente. Él quería más. Soñaba con actuar, con contar historias, con ser algo más que una imagen congelada. Sin embargo, el camino hacia la actuación no fue tan glamoroso como podría parecer. Sus primeros castings fueron humillantes. Algunos productores lo veían solo como otro modelo guapo sin talento, y muchos le cerraron la puerta sin siquiera permitirle hablar. Fue entonces cuando, según algunas fuentes, Gabriel recurrió a clases privadas de actuación en secreto, lejos del ojo público, para no ser subestimado. Quería demostrar que no solo era una cara bonita. Quería construir una carrera. En esa época, también se dice que entró en contacto con influencias poderosas del medio. Algunas voces, en tono de susurro, aseguran que más de una figura con poder intentó manipular su ascenso, ofreciéndole oportunidades que, aunque tentadoras, tenían un precio emocional alto. Gabriel, joven e inexperto, aprendió rápido a navegar un mundo donde el talento no siempre es suficiente y donde el silencio es una moneda de cambio. Finalmente, logró su primer papel en televisión y, aunque pequeño, fue el inicio de una carrera vertiginosa. Su presencia en pantalla era magnética. Las cámaras lo adoraban y el público comenzó a reconocerlo. Pero mientras la fama comenzaba a asomar, Gabriel aún cargaba con el miedo de no ser tomado en serio, con la inseguridad de que su talento no estuviera a la altura de su imagen. Así comenzaron los primeros pasos de un joven que no solo quería pertenecer al mundo del espectáculo, sino dominarlo desde adentro, enfrentando tentaciones, prejuicios y desafíos que solo los verdaderamente valientes logran superar. Porque en el fondo, Gabriel Soto no quería ser famoso. Quería ser eterno. Cuando Gabriel Soto logró cruzar el umbral del mundo actoral, ya no había vuelta atrás. Los ejecutivos de televisión, que al principio lo habían mirado con desdén, empezaron a verlo con otros ojos. Su carisma frente a las cámaras, su físico de telenovela y su creciente preparación lo convertían en un diamante que Televisa, y más tarde otras grandes productoras, no podían dejar escapar. Sus primeros papeles fueron secundarios, pero Gabriel no pasó desapercibido. Su rostro ya era conocido por el modelaje, pero su voz, sus silencios, sus gestos, empezaron a enamorar al público. Con el tiempo, llegaron papeles más importantes, como en Amigas y Rivales, Las vías del amor y La verdad oculta, donde construyó el arquetipo del galán fuerte pero emocionalmente roto, capaz de luchar por amor y por justicia. Pero el ascenso también trajo nuevas sombras. Con la fama vinieron las portadas de revistas, los flashes de los paparazzi, los escándalos inventados, y los que no lo eran tanto. Su vida amorosa empezó a despertar tanto interés como su trabajo. Cada mirada, cada abrazo, cada salida nocturna se convertía en noticia. Su nombre comenzó a vincularse con actrices, modelos, incluso con personas del ámbito político, y los rumores no tardaron en desatarse: infidelidades, triángulos amorosos, acuerdos ocultos, relaciones por conveniencia. Pero mientras el público alimentaba su curiosidad, Gabriel parecía mantenerse enfocado. Muchos aseguran que en esa etapa vivía una doble vida emocional, el actor seguro de sí mismo en la pantalla, y el hombre vulnerable que, tras bambalinas, se sentía atrapado entre lo que era y lo que debía ser. Su figura se consolidó como uno de los galanes más deseados y mejor cotizados de México. Protagonizó telenovelas que alcanzaron el éxito internacional y fue nominado en múltiples ocasiones a premios de actuación.
Pero el precio fue alto: agotamiento, exposición mediática, traiciones de quienes consideraba amigos y una constante presión por sostener una imagen perfecta. Se dice que incluso consideró dejar la actuación por un tiempo, hastiado de ser siempre observado, siempre juzgado. Pero algo más fuerte lo sostenía: el amor por su hija, por su arte y por una promesa que, según se cuenta, le hizo a su madre antes de fallecer: voy a ser alguien que deje huella. Gabriel Soto, para ese momento, ya no era solo un actor. Era un ícono. Un símbolo de deseo, controversia y resistencia. Porque mientras muchos intentaban derribarlo, él seguía firme, más fuerte, más maduro, pero también más solo. Justo cuando parecía que Gabriel Soto había conquistado la cima del espectáculo mexicano, los cimientos de su mundo comenzaron a resquebrajarse. La fama que tanto había soñado se transformó en un arma de doble filo. Y es que, en un país donde el público convierte a sus ídolos en familia, cualquier error, cualquier susurro, se convierte en traición. Su relación con la actriz Geraldine Bazán parecía una historia de telenovela hecha realidad: belleza, amor, hijas, una familia construida frente a las cámaras. Pero detrás de esa fachada, las grietas eran profundas. Rumores de infidelidades, distancias emocionales y conflictos no resueltos comenzaron a colarse en los medios. Las redes sociales estallaron con teorías, filtraciones y videos que, sin confirmar nada, insinuaban todo. Y entonces llegó el escándalo que sacudió los cimientos de su carrera: la filtración de un video íntimo. Aunque Gabriel jamás negó su autenticidad, el daño fue brutal. Su privacidad quedó completamente expuesta, y la opinión pública se dividió entre quienes lo defendían como víctima de una invasión, y quienes lo señalaban como el arquitecto de su propia caída. Luego vino el divorcio con Geraldine, acompañado de lágrimas públicas, entrevistas incendiarias y una tormenta mediática sin descanso. Muchos fans, que habían idealizado a la pareja, se sintieron traicionados, y Gabriel pasó de ser el galán favorito a convertirse, para algunos, en símbolo de engaño. Pero la historia no terminó ahí. Poco después, su relación con Irina Baeva, una joven actriz rusa, encendió aún más la polémica. ¿Había habido una infidelidad? ¿Había comenzado la relación mientras él aún estaba casado? ¿Fue amor verdadero o una estrategia de imagen? Las preguntas llenaron titulares durante meses. Y mientras Gabriel intentaba rehacer su vida, el juicio público no daba tregua. Incluso compañeros de la industria comenzaron a tomar partido. Algunos lo apoyaban con mensajes de solidaridad, otros, en cambio, lo acusaban de tener un ego incontrolable, de manipular a las mujeres y de no asumir responsabilidades. Todo esto, mientras intentaba seguir trabajando, con el peso del escándalo pegado a su nombre como una sombra. Y aún así, Gabriel no se rindió. Asumió sus errores, enfrentó cámaras, entrevistas incómodas, y siguió adelante. Porque si algo había aprendido, era que en este mundo, la fama se gana con carisma, pero la dignidad, con resiliencia. Pero no sin heridas. No sin cicatrices. Y quizás, no sin haberse perdido un poco de sí mismo en el camino. Después de los escándalos, las rupturas y la exposición mediática más feroz de su carrera, Gabriel Soto entró en una etapa de silencio que sorprendió a todos. Las portadas ya no lo tenían como protagonista diario, los titulares empezaron a hablar de otros galanes emergentes, y él simplemente se esfumó del radar por momentos. Muchos se preguntaron si se había rendido. Otros decían que estaba huyendo. Pero la verdad es que Gabriel no había desaparecido, estaba sobreviviendo. Mientras los medios alimentaban teorías sobre su decadencia, él se refugiaba en el trabajo interno. Comenzó a alejarse de eventos públicos, a limitar sus declaraciones y a buscar respuestas que no estaban en los libretos, sino en su propio reflejo. A solas, con sus pensamientos, con las consecuencias de cada decisión, Soto enfrentó la parte más dura de la fama, el olvido selectivo y la crueldad del juicio popular. Se dice que en ese periodo entró en terapia intensiva no solo emocional, sino espiritual. Amigos cercanos aseguran que fue uno de los momentos más oscuros de su vida: insomnio, ansiedad, miedo a perder a sus hijas, miedo a perderse a sí mismo. La imagen del galán fuerte y seductor se quebró por dentro.
Pero fue precisamente en esa grieta donde empezó su redención. Poco a poco, volvió a escena. Pero ya no con la arrogancia de la juventud ni con el escudo de la popularidad. Esta vez, Gabriel regresó con humildad, con cicatrices, con voz temblorosa, pero con convicción. Aceptó errores, pidió disculpas públicas y abrazó una nueva versión de sí mismo. Participó en proyectos más discretos, pero emocionalmente significativos. Reapareció en entrevistas, no como el seductor invencible, sino como un hombre herido que aprendió de la caída. Habló de la paternidad, de la soledad, del amor desde otro lugar. Sus palabras no fueron perfectas, pero fueron reales. Incluso su relación con Irina Baeva pareció dar un giro. En lugar de ostentarla como un trofeo, empezó a protegerla, a defender su intimidad. Se enfocó en reconstruir puentes con su familia, con su exesposa, con sus hijas y con el público. Y aunque el juicio mediático nunca desaparece del todo, algo cambió. La gente comenzó a verlo con otros ojos. No como el galán inalcanzable, sino como un ser humano que cayó, pero eligió levantarse sin hacer escándalo. Porque a veces, la verdadera redención no grita. Camina en silencio, paso a paso, sin aplausos, pero con el alma más ligera. Y ese fue, quizás, el rol más difícil que Gabriel Soto ha interpretado, el de sí mismo, sin máscaras. Hoy, lejos de los focos deslumbrantes que alguna vez lo encumbraron como el galán perfecto de México, Gabriel Soto vive una etapa distinta, más callada, más real y quizás más valiente. Ya no es el rostro que aparece todos los días en los programas de espectáculos, ni el protagonista obligado de las telenovelas de horario estelar. Es un hombre que ha sobrevivido al peso de su propio mito. Atrás quedaron los días en los que todo giraba alrededor de la apariencia, la seducción, la conquista. Hoy, Gabriel valora el silencio. La familia. El equilibrio. Tras años de polémicas, rupturas, filtraciones, infidelidades y especulaciones, parece haber comprendido algo fundamental: la verdadera paz no se encuentra en la fama, sino en uno mismo. Ha sido visto en actividades más sencillas, caminatas con sus hijas, visitas discretas a sus padres y pequeños gestos de cotidianidad que alguna vez tuvo que sacrificar. Ya no corre tras la fama desesperadamente, porque sabe cuánto puede devorarte. En sus entrevistas más recientes, su discurso ha cambiado. Habla de salud mental, del derecho a equivocarse, del perdón y sobre todo, de la reconstrucción emocional. Ha contado cómo la presión de sostener una imagen intocable lo llevó a romperse internamente. Cómo el juicio público lo marcó, cómo perdió el rumbo, y cómo lo volvió a encontrar al mirar a sus hijas a los ojos. Incluso su relación con Irina Baeva, aunque ha sido blanco de rumores de separación y distanciamiento, parece haberse redefinido en algo más profundo. Ya no es solo pasión y titulares, es compañía, lucha compartida, o quizá el final silencioso de una etapa. Nadie sabe con certeza, y él ya no está obligado a contarlo. Porque Gabriel Soto ha aprendido que no necesita explicarse ante todos. Que el mito puede desmoronarse, pero el hombre puede seguir caminando. Hoy, se dedica a proyectos más personales, incluso fuera de la actuación: causas sociales, defensa de derechos de padres separados, promoción de salud emocional masculina, aspectos que antes ni se mencionaban. Ha dicho que quiere ser recordado no solo por su físico o por sus romances, sino por haber sido capaz de transformarse sin perder su esencia. ¿Lo logró? Eso lo dirá el tiempo. Pero una cosa es cierta: Gabriel Soto ya no quiere ser un personaje. Quiere ser un ser humano completo. Con errores, pero con verdad. Con pasado, pero con paz. Y eso, en una industria que exige perfección constante, es un acto de valentía. Y así llegamos al final de este recorrido por la intensa, controversial y humana historia de Gabriel Soto, un hombre que lo tuvo todo, y que también lo perdió. Un actor que fue amado, juzgado, señalado y finalmente comprendido. Porque más allá de los titulares, de los romances mediáticos, de las caídas públicas, se esconde un ser humano que eligió enfrentarse a sí mismo, en un mundo que no perdona errores. Gabriel no fue perfecto. Se equivocó, lo admitió, y eligió reconstruirse. Su historia es la de muchos, la de aquellos que brillan, caen,
se rompen, pero aún así, deciden levantarse. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué llegaste hasta este momento? ¿Qué piensas tú de Gabriel Soto? ¿Merece una segunda oportunidad? ¿Crees que el público ha sido justo con él, o demasiado cruel? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también es parte de esta historia. Aquí escuchamos con respeto, con empatía y con curiosidad por entender más allá de lo que se ve. Si te conmovió este video, si aprendiste algo nuevo, o si simplemente quieres seguir descubriendo el lado más humano de los famosos, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás los próximos capítulos donde revelamos verdades, secretos y momentos que muchos prefieren ocultar. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos ayuda a seguir contando estas historias con el respeto y la profundidad que merecen. Porque aquí no solo hablamos de celebridades. Aquí contamos vidas. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima entrega, y recuerda, detrás del escándalo, siempre hay un corazón que late.